Muy buen día, amigos y seguidores de este canal. Bienvenidos una vez más a CREE. Hoy tenemos el placer de tener entre nosotros a Laura de González. Y con ella vamos a hablar de una experiencia muy profunda, realmente impactante, que tuvo en el año 1985, cuando en la autopista que une Caracas, la capital de Venezuela, con la ciudad de Guarenas, muy cercana a Caracas, fue arrollada básicamente por un camión que perdió los frenos y pasó por encima de su carro y de otros carros más. Ella en ese momento, pues, sufre lo que muere o fallece en el accidente y pasa a tener lo que se conoce como experiencia cercana a la muerte. De esa experiencia vamos a hablar en este programa, pero vamos a ir mucho más allá y les recomiendo que se queden porque probablemente la parte final del programa o la segunda parte de esta entrevista vamos a tocar el tema de Laura, del conocimiento de Laura a través de las canalizaciones y lo que ella ha alcanzado de contacto con el mundo espiritual. Todos esos dones en parte ya ella los traía de por sí, ya desde niña, pero posteriormente, luego de su accidente y de su experiencia SM, también los desarrolló y se dedica a eso, a ayudar a la humanidad desde el punto de vista de elevación de la conciencia humana. Pues bien, Laura, para hablar un poco más de ella, vive en Carolina del Norte en estos momentos, está casada, es abogado, está casada, tiene una hija que es médico, vive en Canadá y a su vez tiene dos nietos que están próximos también a graduarse en la universidad. Pues Laura, es un gran placer, gracias por haber aceptado esta invitación y es un gran placer tenerte en nuestro canal. Bienvenida. Laura, muchísimas gracias, como ya dije antes, por aceptar esta invitación. Y bueno, esta es tu casa. Me- Bueno, gracias Fernando, gracias por invitarme. bueno, pues nada, muy feliz por eso. Mira, Laura, bueno, vamos a comenzar la historia, o esta historia, vamos a comenzar con lo que fue el caso de tu accidente y la experiencia cercana a la muerte por la que pasaste. Cuéntanos qué ocurrió ese 12 de julio de 1985 y que transformó tu vida en tantos aspectos. Bueno, fíjate, ese es un día que marcó mi vida porque me hizo cambios profundos, ¿no? Yo ese día me levanté muy temprano porque yo trabajaba en Caracas y vivía en Guarena y despierto a mi hija para que mi hija se viniera conmigo. Tenía 8 añitos en ese momento y mi hija empieza a llorar y me dice, no, mami, yo no me voy contigo, tú te vas a matar, yo soñé anoche que tú te matabas. Y pues yo dije, bueno, no le voy a ocasionar estrés a la niña llevándomela si ella no quiere ir y la dejé en la casa. Y le dije, bueno, tranquila, yo te dejo y yo hoy no voy a la universidad, yo estudiaba en ese momento, le dije, bueno, tranquila, yo te dejo en la casa, le dije a una vecina mía que siempre estábamos apoyándonos y me fui a trabajar. Lo que sí te puedo decir, Fernando, que uno siente las cosas, ¿no? No por lo que mi hija me dijo, sino que yo ese día estaba como que me sentía extraña, como que me sentía que todo estaba lento, como que veía todo lento, ¿no? Hasta que llegó el momento que me tenía que ir, llamé a mi hija, le digo, ok, hija, ya yo voy bajando a Guarena, tomo mi carro y me voy hacia la autopista, empiezo a bajar. Tú sabes que, bueno, tú eres de Venezuela también, bajando a Guarenas hay un túnel, pero Sí. yo solamente recuerdo que entré en el túnel, pero no recuerdo nunca que haya salido. Y no Yo sentiste el en- choque, nada, o sea, no sentiste. Nada, yo no sentí ni golpe, ni choque, ni dolor, nada. Yo lo que sentí fue que entré en el túnel y me fui como volando, te digo por decir una palabra, porque tampoco era volando, era algo así que me abducía y me hizo entrar como en un sitio donde yo veía como una imagen de túnel, porque al final se veía mucha luz. Yo Ujú. entré ahí, crucé y yo no sabía lo que me estaba pasando, porque era vivido, no era una cosa que tú digas era un sueño, no, 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 yo estaba viviendo eso.
Y entré en ese túnel hasta que llegué al final. Cuando llego al final, llego a un lugar demasiado hermoso, unos colores no los puedo describir, una sensación de paz increíble. Era un lugar natural o era alguna edificación? Descríbenos un poquito más el lugar. Era como una ciudad, pero de naturaleza. Había muchos árboles, muchas flores, muchas plantas. Yo Ujú. no pude entrar porque había como una pared invisible que no me dejaba penetrar hacia donde yo veía que estaba la gente, que había gente que yo conocía, o sea, había gente reconocida, pero no me dejaban entrar. Yo les preguntaba, ¿qué me pasa? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que me está pasando que yo estoy aquí? Porque yo no comprendía lo que me estaba pasando. Claro, En ese momento no tenía idea de lo que estaba experimentando. Bueno, de ahí yo me empiezo a sentir angustiada, nerviosa, porque uno no sabe ni qué le pasa ni dónde está, pero tú estás consciente de todo. Y en eso siento una persona que viene por detrás de mí, me coloca la mano así como en el hombro, diciéndome quédate tranquila. No hablaba conmigo con palabras, era algo que yo entendía, en mi mente yo entendía y sobre todo su forma de hacer las cosas me transmitía mucha energía de paz. Es algo que la gente no puede comprenderlo porque en esta dimensión no se experimenta eso. Bueno, y en ese momento él me dijo que me tranquilizara, todo me llegaba a mi mente, no hablaba con palabras. Me dijo, tranquilízate, no es tu momento, me lo repitió muchísimo, no es tu momento, no puedes entrar, no puedes pasar, estás aquí para recordar, vienen procesos a tu vida para tu gran despertar, quédate tranquila, pero yo no entendía nada, o sea, en ese momento yo no entendía nada, en ese momento yo decía, ¿qué me pasó? Cuando él me dijo que tenía que regresar, en ese momento me dice, mira, observa hacia este lugar y cuando yo observo veo el carro, ya era de noche, veo el carro, me veo yo dentro del carro tirada porque el carro fue aplastado y yo me veo en esa posición acostada con la cabeza, bueno, toda bañada en sangre. Veo que no tengo zapatos, que no tengo nada. Le digo, no, pero yo estoy muerta. O sea, ¿cómo voy a regresar si yo estoy muerta? Explícame. Yo lo que quería era que me explicaran, ¿no? Y él solamente me daba como esa energía para que yo me tranquilizara. Una vez que él me dice, bueno, mira, observa cómo está el carro, qué es lo que tú quieres recuperar del carro, que eso fue, Fernando, algo que en mi mente me dice, eso fue real. Porque claro. él me dijo, fíjate cómo está el carro y qué quieres recuperar del carro, ¿no? ¿Qué necesitas para cuando te saquen? Y quédate tranquila, todo va a estar bien. Entonces yo me veo ahí bañada en sangre y veo que tenía que recogerme el cabello porque la herida era toda la cabeza aquí arriba. Y dije, bueno, me tengo que recoger el cabello, tengo que recuperar mi cartera, tengo que recuperar la pistola, tengo que recuperar el móvil, que es muy cómico porque una persona en una entrevista que yo hice puso, en 1982 no había móvil. Y yo me reí porque estoy hablando de un móvil porque yo trabajaba en la DICIP, que es un organismo policial. Y yo Ujú. tenía el móvil de la policía donde uno se comunica, pues. Y bueno, lamentablemente se llama móvil también. Ok. Recupero el móvil, recupero la pistola, recupero la cartera y veo unos zapatos atrás y digo, tengo que recuperar también los zapatos y ponérmelos, porque yo vi que estaba sin zapatos y eso me decía que estaba muerta. Ujú. En eso me volteo y le digo, bueno, está bien, voy a regresar por mi hija, voy a regresar por mi hija. Entonces él me dijo, bueno, mira lo que te voy a mostrar. Y él me muestra en ese momento que yo tenía que ayudar a mi hija, que mi hija se iba a graduar de médico, me muestra que iba a tener procesos muy fuertes en mi vida, pero que no tuviera miedo, que era como para yo aprender, para yo comprender qué era lo hacia donde yo iba, cuál era mi Claro. camino. Y en ese momento tú reconociste a la persona que te estaba hablando, que se había acercado a ti en ese lugar, en esa dimensión. ¿Quién era la persona que te estaba diciendo que te tranquilizaras? ¿O Mira, quién la persona crees que me tú que estaba, era? no, yo estoy segura que era Jesús, ¿verdad? Sí. Pero no el Jesús que nos mostraban siempre. Yo Ujú. lo vi muy parecido a la pintura que hizo una niña que pintó a Jesús pequeña. De ella tenía como 7, 8 años cuando lo pintó, que cuando yo vi esa pintura me impactó muchísimo porque fue el mismo que yo vi, pero no es el que Sí, nos muestran sí. De hecho, totalmente diferente. varias personas que han tenido experiencias SM han hablado precisamente de esa pintura de esa niña. Si no me equivoco, es de origen ucraniano ella, otra Sí, que está, sí, pero creo que es ucraniana. sí. Y de hecho,
una película más o menos de unos años atrás que también trata el caso de SM, de este chico de De un apellido, niño. de un niño de Ajá. apellido Pulpo. Sí, Él sí después reconoce, cuando ve la pintura en la televisión, reconoce que ese era el rostro de Jesús que él había conocido en su propia experiencia SM. sí. Pero Ujú. no lo vi como la gente quiere ver la imagen de él, de un hombre serio, de un hombre que hay que respetar. No, lo vi como mi amigo, mi hermano, que podía decir todo lo que yo sentía, todo lo que yo expresaba. O sea, yo no me sentí limitada, ni me sentí que tenía que rendir honores o algo. No, es tanto amor que él transmite, que tú te sientes tan bien, que no hay diferencia en eso. No hay diferencia. Es verdad, Bueno, la gente suele comentar eso exactamente que tú estás diciendo en aquellas personas que han tenido, que han pasado por experiencias similares a la tuya, suelen comentar no solo del amor incondicional y de ese sentido de padre-hijo, de protección, sino de la facilidad de la relación, del trato, del sentirse tan bien con Jesús en esos momentos. Pero sí, de síguenos contando, Laura. no tener límites para hablar con él, ¿no? Y yo le dije, pero mira, explícame cómo yo voy a regresar porque yo estoy muy mal. Y además de eso, me estás diciendo que voy a vivir procesos fuertes, o sea, explícame qué es, cómo lo voy a hacer, ¿no? Entonces él me dice, no te preocupes por eso, todo va a estar bien. Entonces, tú sabes que uno es muy humano, ¿no? Y yo soy muy expresiva. Y yo lo veo y le digo, ok, yo voy a aceptar el reto, yo voy a irme a pesar de todo lo que me has dicho, porque él me mostró a mi hija graduándose, me mostró un hombre de medio lado, donde yo vi nada más que tenía bigotes negro, pelo muy negro y vestido de negro. Y que me dijo, ese va a ser la pareja tuya que te va a acompañar en este camino. Yo estaba divorciada en ese momento y tenía varios años de divorciada, pues. Y yo dije, bueno, si tú me dices todo eso, pues yo voy a aceptar el reto, pero yo quiero pedirte algo. Y me dijo, ajá, dime. Yo digo, yo quiero que siempre estés conmigo. Si tú siempre estás conmigo, yo me voy. Él no me contestó ni sí ni no. Yo ahora entiendo, Fernando, que él siempre está con nosotros y nosotros somos los que nos bloqueamos, porque él siempre está con nosotros. Pero yo, bueno, tú sabes, la mente terrenal, siempre que uno quiere como que controlar todo, le dije, por favor, dime si tú vas a estar conmigo siempre, yo regreso, si no, no. Él me hizo así como la cabeza como que asentó, está bien, quédate tranquila, eso fue lo que sentí, ¿no? Ujú. Y regresé. Después de ver toda la película de lo que me iba, de lo que yo iba a vivir, que lo he vivido tal cual, falta solo un pedacito que no he experimentado, que creo que es mi última etapa de vida ya, y regresé. Y cuando regresé, yo hice exactamente lo que yo vi allá arriba. Es aquí el punto, Fernando. Es Ajá. aquí donde yo digo, yo no estoy equivocada de estar allá arriba. No, yo siento que eso fue algo muy verdadero, porque explícame tú cómo me sacan del carro porque va pasando un guardia nacional y dice, mira, se está moviendo, no está muerta, está viva. Porque a mí me habían dejado ahí, supuestamente estaba muerta y se habían Sí, llevado ya a casi todas las personas. Este guardia pasa y dice, mira, ella no está muerta, está viva, se está moviendo. Entonces él, déjame explicarle a la audiencia lo que le ocurrió a Laura, lo que le ocurrió a Laura, el accidente en el túnel que va en la autopista que une Caracas con Guarenas, eh, ha ocurrido también en otras oportunidades. Fue un camión que perdió, o una gandola que perdió los frenos y se llevó varios carros por encima o por el medio. El primero que impactó fue el carro de Laura, aplastó el vehículo y Laura quedó atrapada en el medio del carro, con severas heridas tanto en la cabeza como en el resto de su cuerpo. Y obviamente sin conciencia alguna. ¿Cómo podía saber dónde estaban los zapatos, dónde estaba la pistola, dónde estaba el móvil? Es imposible que lo hubieras podido saber desde una perspectiva meramente física y humana, como era tu caso. O sea, tenías que tener una conciencia fuera de tu propio cuerpo, o tu conciencia estar fuera de tu propio cuerpo para que tú pudieras saber dónde estaban las cosas al momento en que en que te despertaste claro, de... y además eso era de noche y todo estaba oscuro. Era de noche, o sea, menos todavía, porque cuando tienes un accidente, pues todas las cosas del carro se mueven. Y ellos me sacan, ¿verdad? Y no me preguntes de dónde yo saqué fuerza para volverme a meter en el carro. Recuperé la pistola, la cartera, el móvil, que era importante el móvil porque era la manera de yo comunicarme a donde yo trabajaba para decirles, mira, tuve un accidente.
y me puse los zapatos. Y de ahí me sacaron y yo le dije, bueno, tengo que saltar la baranda para irme vía contraria para poder subir a Caracas porque hacia abajo todo estaba trancado. Caminé, no me preguntes cómo yo caminé, porque tenía costillas fracturadas, cervicales fracturados, una pierna lesionada, el brazo, bueno, tenía de todo. Medio caminé ahí como me ayudaron y una camioneta en eso iba pasando, se paró y me llevó al Hospital Pérez de León. Sí, Yo en ese momento me comunico con el lugar donde yo trabajaba y les digo, tuve un accidente, estoy grave. Y dije para dónde me llevaban. Bueno, cuando llegó el Pérez de León, sabes que es el único hospital que hay en esa zona y estaba sí, colapsada porque todas las personas del accidente se las habían llevado para allá. sí, sí, Entonces me claro. sentaron en una silla y una muchacha muy nerviosa me dio una gasita chiquitica para, imagínate, una herida que yo tenía todo esto raspado hacia atrás, o sea, todo era sangrando, pues. Y yo dije, me voy a morir aquí. Y yo llamaba por el móvil y le decía, ven a buscarme, me voy a morir, busquen a mi hija. Era lo que yo repetía, era como un loro repitiendo eso, ¿no? Me da mucha risa porque el guardia nacional que me acompañaba quería quitarme la pistola. Y yo le decía, no, porque yo no te la puedo entregar a ti, tú no eres del mismo organismo donde yo trabajo. Entonces, la gente estaba como muy nerviosa porque decían, una mujer herida a esa magnitud con una pistola, lo mejor es capaz de hacer una loquera, ¿no? Pero yo en el fondo estaba como muy tranquila porque estaba tan segura de lo que me habían dicho. Y lo confirmaba porque conseguí la pistola donde me dijeron, donde yo la vi, conseguí los zapatos donde yo los vi, pude rescatar la cartera, el móvil. O sea, para mí eso no fue difícil. Claro. Es ahí cuando llegan entonces unos funcionarios, me buscaron y me trasladaron a la clínica metropolitana. Cuando yo llego ahí me dijeron, ya tu hija la fueron a recoger, se la llevan a casa de tu mamá. Y ya de ahí sí, ya no recuerdo más nada, pues me desmayé, no sé si fue que perdí el conocimiento, me llevaron a quirófano, me operaron y bueno, ya de ahí estuve en terapia, estuve unos días hasta Vale. que me pasaron a una habitación, pero en todo ese momento, Fernando, yo Ajá. estaba entre allá y aquí, no estaba aquí totalmente. ¿Sientes que salías de tu cuerpo en ese periodo de recuperación en la clínica o cómo, a qué te refieres exactamente de estar entre allá y aquí? Estaba más arriba que abajo porque yo veía todo lo que pasaba, pero yo estaba ahí inconsciente. Pues yo me desperté a los días del accidente, no fue un día, imagínate cómo queda uno, ¿no? Este, y yo veía a las enfermeras, escuchaba lo que decían, escuchaba a la gente, veía a la gente que me visitaba, yo no podía hablar, yo tenía, bueno, imagínate, tantas lesiones que yo ni me acuerdo, yo lo único que medio abría los ojos y preguntaba qué me pasó. Y nadie me decía nada porque me cortaron todo el cabello, tenía puesto toda la cabeza con una venda, los ojos morados, todo el mundo tenía todo el cuerpo morado y nadie me quería mostrar un espejo ni nada porque me decían, no, no te veas, no te veas. Y yo decía, pero ¿por qué si yo me quiero ver? Porque yo me veía desde el lugar donde yo estaba, yo me veía abajo y sabía cómo estaba. Ya, claro, Entonces, son experiencias que en ese momento tú no las comprendes, imposible comprenderlas. Después, cuando claro. yo cuento lo que me pasa, todo el Ujú. mundo me dijo, no, eso fue el accidente, eso fue porque tuviste el accidente y todo. Entonces yo me quedo así como pensando, pero es que esto no es así, Bueno, todo el porque mundo como que trata de conseguirle alguna explicación, entre comillas, racional, dejando de lado que, oye, que no solo somos un cuerpo físico, sino que también somos espíritu y que, bueno, son condiciones excepcionales y situaciones que dan lugar a esas vivencias. Ahora, ya finalizada tu SM que estuviste en el hospital o en la clínica como mes y medio, de acuerdo a lo que he leído en tu libro, tus propios dones de evidencia, de intuición, como que se desarrollaron mucho más fuertemente. Pero antes, tú también habías tenido en tu niñez situaciones que de verdad son muy llamativas de también como de viaje astral o de desprendimiento de tu alma. ¿Por qué no nos hablas un poco antes de que entremos en lo que es tu vida actual y tus dones actuales? ¿Por qué no nos hablas un poco de esa infancia tuya? fíjate, yo me considero que fui una niña, bueno, descubrí con el accidente, fíjate algo ¿Mm? interesante, que yo chiquita, tendría 2 años, algo así, yo me sentaba en una escalera a llorar por mi papá.
y lloraba, yo quiero a mi papá, yo quiero a mi papá. Entonces mi mamá la obstinaba y llegaba un momento que llamaba a mi papá y le decía, bueno, Martín, esta muchacha me tiene loca. Y cuando mi papá llegaba, yo decía, tú no eres mi papá, tú no eres mi, no era por quien lloraba yo, ¿no? Pero Ujú. yo en ese momento, pues yo no entendía qué me pasaba porque yo era una niña. Pero cuando tengo el accidente, yo reconozco lo que a mí me pasaba. Ahí empieza la comprensión del proceso que yo tenía. Yo comienzo a comprender que yo de niña lloraba por mi Padre Celestial. Yo lloraba por ese Jesús que se había aparecido en mi vida. Yo quería estar era allá, no aquí. Y Ya, yo siempre desde pequeña, yo tuve muchos dones, muchísimos dones. Yo percibía las cosas, era muy sensible, cosa que no entendía mi familia porque yo era una persona muy sensible, entonces me decían que yo era muy llorona, que yo era mentirosa, porque yo le contaba a veces a mis hermanos que yo salía de mi cuerpo, salía, me iba para un lugar, estaba con un maestro ahí vestido con una túnica blanca que él me buscaba todos los días, me llevaba arriba, me llevaba a unas cuevas de cristales, me decía que tenía que aprender muchas cosas, que mi camino era espiritual. Entonces, claro, todo el mundo se burlaba de mí y yo crecí como con ese estigma, ¿no? Aunque yo, como me castigaban bastante por las cosas que yo decía, no importa, porque como igual me castigan y estoy en un cuarto, yo puedo estar en el cuarto con mis amigos que nadie ve, porque la única que los veía era yo. ¿y Entonces yo decía, esos amigos llegaban a tu habitación o tú te desplazabas de tu cuerpo y te encontrabas con ellos? ¿Cómo era más o menos ese proceso? no, ellos llegaban a mi cuarto. Yo puedo verlos, llegan, se aparecen en mi cuarto, me hablan. Entonces yo fui desarrollando eso porque siempre estaba en mi cuarto y me castigaban bastante. Entonces yo siempre estaba en el cuarto y me decían mentirosa. Y ahí es donde yo empiezo como a desarrollar mis dones, ¿no? Y podía ver lo que iba a suceder antes de tiempo. De hecho, tuve varias experiencias y las decía y me castigaban, pero tú sabes que en esa época, Fernando, los padres a veces no lo dejaban ni hablar a uno, ¿no? Sí. Y entonces, cuando yo decía que iba a pasar algo, me castigaban. Y cuando pasaba, me decían, si usted dice algo, la castigo nuevamente. Entonces yo decía, bueno, Dios mío, ¿Vale? si lo dije y pasó, ¿por qué no hicieron caso? Y ahora que pasó, ¿por qué no me dan la razón? ¿No? Y yo era De una hecho, niña. de hecho, por lo que leí en tu libro, tuviste una visión muy importante con relación a un problema con tu padre y que vinieron a buscarlo, unas cosas del estilo que no, nadie te quería creer y después ocurrió exactamente como tú lo habías dicho. Todo ocurrió exactamente como yo lo vi. Ujú. Y después que pasó, fue lo que te dije. Si usted habla algo de esto, la castigo. Y también leyendo sobre tu experiencia, sobre tu viaje de estudios a Londres, que también tuviste tanto contacto espiritual y ¿cómo fue todo eso? Bueno, fue maravilloso porque yo me crié en ese mundo. Yo me crié en ese mundo. Por eso yo le digo a la gente, mira, si tengo 68 años viviendo en ese mundo, ¿cómo creen ustedes que yo puedo salir de este mundo? No puedo. Esa es mi vida. Yo me voy a Londres teniendo 18 años y vivía cerca de un cementerio. Ujú. Y todos los días iba una persona y me visitaba y se sentaba así en el murito de la ventana y hablaba conmigo, hablaba, conversábamos, me decía cosas, me invitaba, yo salía con él, me llevó a tumbas, me llevó a lugares, me dijo, ¿tú viviste aquí? Una vez me llevó a un lugar donde yo había vivido en otra vida y yo veía que todo eso era tan verdad que en ese momento me decían que estaba loca. Laura se está volviendo loca, Laura ahora sí está loca, pero yo disfrutaba todo lo que yo experimentaba porque nada más lo veía yo, lo sentía yo y lo comprendía yo. ¿Y pudiste verificar algunas de las cosas que te llegaron a decir, Laura? Mira, verifiqué algo que me impactó mucho porque un día la dueña, eso era como un castillo y lo habían convertido en apartamenticos, ¿verdad? Entonces un día la dueña del lugar nos invitó, había sido la heredera, ella fue la que convirtió todo eso en apartamentos. Nos invitó a que tomáramos un té en la tarde y yo fui y cuando yo entro, el señor que me iba a visitar todos los días estaba en tremenda foto en la entrada, en una pintura grandísima. Y yo le pregunté a ella, ¿quién es este? Y me dice, él fue el que construyó este castillo.
Era un ancestro de ella, pues un familiar de ella. Y yo le pregunté cómo se llamaba y todo. Y yo quedé fascinada porque, claro, no le pude decir que yo lo veía, porque imagínate, van a decir, está Claro. loca. Pero él fue el que me guió todo ese tiempo que yo estuve allá. Y para mí es muy fácil comunicarme con las personas que están en esa dimensión. Siempre lo he podido hacer. Ya, y tú Lo que ayudas a pasa es las que, personas, digamos, hoy en día, tú ayudas a las personas tratando de contactar, o te piden la gente que trates de contactar a familiares fallecidos o algo por el estilo. Ahí ¿tienes ayudas en ese aspecto? mira, eso lo hice yo mucho tiempo, ¿verdad? Pero Mm, después yo comprendí que la vida no era eso. ujú. Mi misión no es esa. Mi misión es hacerle comprender a las personas la transformación de conciencia que tienen que tener. Porque ¿de qué te sirve saber qué pasó con un familiar que se murió? Ellos están mejor que nosotros. Eso sí. Nosotros somos los que estamos mal. Entonces, a través de toda la experiencia de tantos años, yo entendí cuál era mi misión. Y mi misión era darle un mensaje a la humanidad de que rompan las creencias, rompan los patrones, tienen que volverse buenas personas, tienen que sacar la oscuridad que tienen dentro de ellos, que todos los teníamos porque venimos a una dimensión que es dual, que es luz y oscuridad. Y nada es malo, nada es bueno. Tú aquí decides si te vas a la luz o si te vas a la oscuridad. Es una decisión tuya. Y Pero sientes que el las personas, tránsito, sientes que las personas están cambiando en general. Parte del motivo por el que yo tengo también este canal es para tratar de divulgar ese mismo deseo de ayudar a las personas de que cambien, de que se transformen, de que eleven su conciencia. Este, Siento que, bueno, a algunas personas sí les he llegado con este tipo de programas, pero no sé, en general uno ve la humanidad tan perdida en tantos aspectos, tan dormida que no sabe. yo creo que no, Fernando. Mira, yo tengo 30 años más o menos en este camino, ¿verdad? Ujú, Y antes cuando yo decía algo, la gente sí se quedaba así, decía, Laura es loca, eso es mentira, eso no es verdad. La gente avalaba más la mentira que la verdad. ujú. Pero los últimos 8 años, vamos a decirte que en los últimos 8 años, la gente está más abierta a escuchar. Porque mi misión no es fácil, mi misión es decirle a las personas lo que ellos tienen que transformar. Entonces, ¿cómo tú le dices a la persona lo que ellos tienen que cambiar y que no se pongan bravos? Entonces, al principio la gente se ponía brava, porque creían más en sus creencias, en sus patrones, que decir, bueno, voy a mejorar mi carácter, voy a mejorar mi verbo, voy a dejar de decir mentiras, todo ese tipo de cosas, ¿no? Sí. Pero hoy en día, en los últimos años, te puedo decir que los últimos, yo creo que 8 años, la gente se ha abierto más a escuchar, se ha abierto más a decir, es verdad, yo tengo que cambiar, es verdad, lo que está pasando es verdad, yo tengo que corregir mi verbo, tengo que corregir mi mente. Sin embargo, es un grupo pequeño, no te voy a decir que es muy grande, pero están más abiertos ahora a escuchar. Bueno, eso sí creo que hay como más apertura mental. Sí, Antes había mucho más descalificación. Aparte, también creo que la gente está más dispuesta a entender que hay ciertos procesos espirituales que no están descritos en las religiones occidentales de forma correcta y ese proceso de desarrollo del alma, hoy en día la gente está más dispuesta a entenderlo, a tratar de comprenderlo, como es el tema de la reencarnación y todo eso. ¿Y qué crees tú? ¿Hacia dónde va esta humanidad? ¿Crees que vamos a lograr esos cambios? ¿Tenemos tiempo todavía de lograr esos cambios? ¿Cómo lo ves tú? mira, hay que comprender la historia, ¿verdad? Ujú. Yo por eso me enfoco mucho en la historia. La historia de la humanidad se ha hecho para creer más la mentira que la verdad. Tú sacas una información de mentira y la gente la avala más que cuando sacas una información de verdad. La verdad se ha convertido en mentira y la mentira se ha convertido en verdad. Pero en este momento que estamos en un gran despertar de conciencia humanitaria, donde ya estamos en quinta dimensión, estamos en la era de Acuario, ya se están abriendo todas las conciencias y todas las verdades están reluciendo, yo creo que la humanidad va a una gran transformación. Ahora, el que no se transforme, y siempre lo digo, nosotros vamos a hacer una transformación de conciencia, ¿verdad? Sí, Entonces, si tu conciencia se queda anclada en los patrones, pensamientos, energías de tercera dimensión y no los sueltas, entonces no vas a poder vibrar en quinta dimensión porque es algo vibracional.
Sí. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué le pasa ahorita al planeta? Que ya estamos en quinta dimensión, pero la conciencia de la humanidad en un gran porcentaje todavía vibra en tercera dimensión. ¿Qué significa tercera dimensión? Donde la dualidad es más arraigada, donde la gente muestra más su oscuridad, donde los pensamientos dominan todo, donde la gente no comprende que somos multidimensionales y tenemos varios cuerpos, que tenemos que alinear nuestros cuerpos para vibrar en esa armonía alta, en esa vibración alta. Ese concepto es un poquito difícil también de comprender. Quizá la gente comprenda fácilmente el concepto de cuerpo y de espíritu, pero de varios cuerpos, incluyendo emociones, pensamientos, es como un poco más elevado el concepto para entenderlo con facilidad. Bueno, yo te puedo avalar lo que tú estás diciendo, pero Ujú. si tú no lo comprendes, a la final el que terminas enfermo y mal eres tú. Es lo Claro. que no comprende la humanidad. O sea, no estamos aquí dando un mensaje porque queremos ser diferentes a los demás. No, yo estoy dando un mensaje para decirle a las personas, corrige y cambia, porque sí existe un mundo invisible que mueve lo visible, existe un mundo espiritual, somos multidimensionales donde vibramos entre mente, emociones, cuerpo físico, cuerpo espiritual y energía. Nosotros vibramos en todos esos cuerpos, cada uno tiene un cuerpo. De hecho, el cuerpo físico tiene un lenguaje que todo el mundo lo percibe. La mente también tiene un lenguaje que todo el mundo lo percibe. Las emociones, a través de la forma en que tú hablas, se nota si una persona es emocional o no es. O sea, la gente sí sabe que existe. Pero como no nos han enseñado eso, sino que nos enseñaron exclusivamente el mundo material y terrenal, ese es el mundo que creemos. Pero creo que la humanidad se está preparando para abrirse a escuchar otros temas y trabajar más desde la verdad, porque no quieren entender que la verdad es una sola. Hay gente que dice, no, cada quien tiene su verdad. Y digo, no, discúlpame, la verdad es una sola. Lo que pasa es que tú la vas a aceptar a medida de lo que a ti te conviene. Sí, sí, es cierto. La gente cree que puede acomodar la verdad a sus propias conveniencias y la verdad es una. Estoy de acuerdo con eso. Y Pues, eso es lo complicado. pues muy bien. Bueno, Laura, estamos llegando ya hacia el final del programa. Quisiera preguntarte algo. Ambos somos venezolanos y ambos estamos fuera del país, quizás por motivos diferentes, no lo sé. En cualquier caso, ¿qué crees tú que ha pasado en Venezuela espiritualmente hablando? ¿Por qué el país está con esa crisis tan fuerte? Mira, espiritualmente hablando, Venezuela tiene lo que se llama el disco solar de la conciencia, que está en el Roraima. Ujú. Y la energía vibracional de la conciencia de Venezuela bajó mucho, ¿ok? Y si la energía vibracional de un país baja, vienen consecuencias fuertes para que se vuelva a subir la vibración. Entonces, ¿qué pasa? Que el venezolano pues se ha vuelto muy cómodo, se entró en la oscuridad, hubo mucha oscuridad que penetró en las personas, mucha maldad, mucho quítate tú para ponerme yo, no me importan los demás, el importante soy yo. Y nosotros no estamos para eso, Fernando, porque si tú te recuerdas Venezuela en los años 50, inclusive en los 60, el venezolano era muy abierto, muy Sí, dado, ayudábamos a mucha gente que se fue de España, de Italia, de Turquía, de Colombia, mucha gente llegó al país, sí, sí, nunca sí, descalificábamos a nadie, sí. apoyábamos a mucha gente, ¿verdad? Y nos gustaba estudiar. Pero cuando empieza la oscuridad a abordar el país para bajar los niveles de conciencia, porque este es un mundo dual y tú eliges lo que tú quieras. Empezaron los venezolanos a estudiar mediodía, ya no estudiaban todo el día, empezaron con la comodidad, empezaron a tener muchas bajas vibraciones que nos Creo que mostraban en todos lados. mientras más dinero entró al país producto de la renta petrolera, que a la hora de la verdad, si bien es un país rico, la riqueza la producía muy poca gente. O sea, un país rico, verdaderamente rico, la riqueza la produce toda la sociedad Claro, y no así. Entonces el gobierno, pues, o los gobiernos controlaban esas riquezas. Y yo creo que eso, en vez de ayudar, en vez de elevar al venezolano, más bien lo hizo descender en ese sentido, en un sentido claro, y espiritual, económico. empezaron a utilizar las riquezas para sus intereses, no para la Exacto. nación, para elevar la conciencia de la nación. Y por eso viene lo que viene. Yo lo dije hace 20 años, más de 20 años.
Cuando vino todo este proceso, yo le dije a las personas en una plaza que estábamos reunidos, les dije, mira, Venezuela va a entrar en una gran oscuridad para que ustedes alcancen la luz. Y nadie me creyó, todo el mundo me dijo loca, pero Sí, ahora lo estamos viendo. pero ahora lo estamos viendo. Pero tenemos esperanza. Bueno, no me gusta predecir el futuro, pero yo creo que si se sube el nivel de conciencia, sí tenemos esperanza. En algún momento se va a subir el nivel de conciencia, porque los niños que están naciendo ahora son diferentes. Pero viene una gran limpieza, tiene que venir una gran limpieza, porque es que la oscuridad no va a quedar en el planeta. Yo soy de las que avalo que la luz es la que va a quedar en el planeta. Bueno, el tema de esa gran limpieza es que probablemente acarree muchos eventos muy fuertes a nivel planetario y haya mucho dolor hasta que el planeta se depure y se limpie. Pero bueno, yo pienso también como tú. Laura, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista, haber conversado con nosotros. Me gustaría tener una nueva entrevista más adelante. Espero nos des la oportunidad y que hablemos un poco más en detalle de todo lo que ha sido tu experiencia espiritual a partir de tu SM, ¿ok? Y bueno, de tus mensajes, de tus contactos, porque bueno, sé que los has tenido. Eso creo que es un tema que le interesaría a muchísimas personas. Entonces, bueno, Laura, muchísimas gracias. Seguro nos vemos para una nueva entrevista con el favor de Dios y bueno, así será. Gracias a ti, y gracias a ti, a todas las personas que va a llegar este mensaje. Bueno, pues nada, amigos, muchísimas gracias por haber asistido nuevamente a CREA, a nuestro canal y espero que les haya gustado el programa que hoy hicimos con Laura de González. Laura, bueno, hasta la próxima y hasta la próxima, amigos. Ok.